Cuando un hombre bondadoso rescató a 4 pájaros, pensó que había hecho una buena y bondadosa acción. Pero poco después le agradecieron su amabilidad de la forma más hermosa y asombrosa imaginable. Era un espectáculo que había que ver para creer. Amar es un hombre corriente que vive en una tranquila calle de Triplicane, uno de los barrios más antiguos de Chennai, ciudad costera de la India. No tiene nada de especial. Es un hombre corriente que vive una vida corriente. Pero un día ocurrió algo totalmente inesperado. Una mañana, cuando Amar abrió la puerta de su terraza para que entrara el aire fresco de la mañana, notó algo extraño con el rabillo del ojo. Algo pequeño y verde se alzaba en la esquina de la terraza. Amar no guardaba mucho allí, solo una silla y una mesita. Ver algo tan vibrante y colorido fue un poco chocante para él. Este sobresalto se hizo aún mayor cuando giró la cabeza para mirar el objeto escondido en la esquina de la terraza. Los ojos de Amar se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que había allí. No era solo un pequeño objeto verde, sino 4 magníficos periquitos verde esmeralda. Estas aves relativamente pequeñas eran una especie bastante inteligente. Y les encantan los climas cálidos y templados, por eso son comunes en la India. Amar había visto muchos periquitos antes, pero ninguno desde tan cerca. La situación le pareció muy extraña. ¿Por qué estaban aquí? ¿Y por qué no salieron volando cuando Amar se les acercó? Los periquitos no son infrecuentes en esta zona. Pero, como la mayoría de las aves, eran extremadamente tímidas y nunca se acercaban voluntariamente a otra criatura. Suelen mantenerse al margen y, por regla general, no se acercan a los humanos. La explicación del extraño suceso se encuentra en los días anteriores. La región había sido azotada recientemente por un tifón. Causó una gran destrucción y trajo sufrimiento a un país ya de por sí pobre. Afortunadamente, la casa de Amar se había salvado, pero muchos edificios de la zona habían quedado destruidos y la gente incluso había perdido la vida. Ni siquiera los animales habían salido indemnes. Y los periquitos sentados en la terraza de Amar se encontraban obviamente entre estas desafortunadas víctimas. Las aves parecían maltrechas y confusas, y tenían las alas dañadas, lo que les impedía seguir volando. Así que Amar hizo lo único que tenía sentido para él. Se apiadó de los animales y entró en la casa para darles algo de comer. Como nunca había tenido pájaros, no podía darles grano. Así que les llevó arroz cocido en su lugar. Los periquitos gorjearon entusiasmados a Amar cuando se acercó a ellos y aceptaron agradecidos el arroz, comiéndoselo sin más. Durante varios días, los pájaros permanecieron en la terraza, comiendo el arroz y bebiendo el agua que Amar les traía. Los pájaros parecían ganar fuerza y salud cada día que pasaba. Por fin, los periquitos estaban lo bastante sanos para intentar volar de nuevo. Tras unos cuantos intentos fallidos, parecía que los pajarillos verdes recuperaban la confianza y la capacidad de volar. Mientras tanto, Amar estaba sentado en el otro extremo de la terraza, orgulloso de haber podido ayudar a los pajarillos. Los periquitos empezaron a confiar en el hombre y dejaron de sentirse intimidados por su presencia. Comprendieron que estaba allí para ayudar. Empezaron a volar alrededor de la terraza y a veces volaban fuera, solo para volver a la casa de Amar. Con el tiempo, los periquitos empezaron a llamar la atención de los vecinos. No estaban acostumbrados a que las hermosas aves esmeralda vivieran tan cerca de sus casas y disfrutaban de su presencia. Pero, por desgracia, también había alguien a quien le hacía menos gracia la presencia de los pájaros. El casero de Amar se había enterado de que tenía los pájaros como una especie de mascota y le exigió que se deshiciera de ellos o se mudara del piso alquilado. Por supuesto, Amar argumentó que estaban en la terraza, un lugar impotentemente expuesto a los animales. Una mañana, sin embargo, Amar se despertó, salió a la terraza y vio algo muy triste. Los 4 periquitos estaban sentados en el borde de la valla y uno a uno se fueron volando. Esta vez volaron hacia el mar y en la distancia. Amar sonrió con tristeza. Había hecho su trabajo y había sido un buen anfitrión y ayudante. Había salvado la vida de los 4 pajarillos y los había salvado de algo peor. Lentamente, se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa con sentimientos encontrados, sin saber lo que iba a ocurrir unos días más tarde. Iba a ocurrir algo que dejaría a Amar y al resto de los habitantes de Chennai absolutamente atónitos. Tras 2 semanas de vida normal, los periquitos volvieron por fin. Pero no eran solo los 4 periquitos. Trajeron amigos con ellos. Empezó con 1 o 2 pájaros más, y luego fueron llegando más y más pájaros a la terraza de Amar cada día que pasaba. Parecía como si los 4 periquitos se hubieran comunicado de algún modo que la terraza era un lugar seguro y que Amar no les haría daño. Era como si dieran las gracias a Amar a su manera y le demostraran que confiaban en él.
Cuando regresaban con sus amigos y familiares, Amar se emocionaba y su corazón se hinchaba de orgullo cada vez que aparecían más pájaros. Después de que los 4 primeros pájaros se fueran volando, al principio vinieron entre 5 y 10 periquitos, dijo Amar. Recordó cómo empezó a crecer la colección de pájaros. Pronto, en menos de un año, llegaron más de 1000 periquitos y el número siguió creciendo. Ahora vienen al menos 300 aves cada temporada. Durante la estación de lluvias, su número llega incluso a 6000. Durante los huracanes, su número aumenta considerablemente. Pero al casero de Amar no le hace ninguna gracia. Pero eso no interesa al amante de los pájaros. No puede echarme del piso por unos pájaros en mi terraza, dijo Amar en una entrevista. Hoy, varios años después del incidente, Amar tiene una gran colección de pájaros que acuden regularmente a su terraza. No importa si buscan comida o refugio. Amar está encantado de proporcionarles lo que necesiten. No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Igualmente increíble es la historia de un hombre que salvó la vida de un tigre que lloraba. Haga clic aquí para leer la historia completa.